Efesios capítulo 5. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estábamos ministrando y decíamos, me rindo a tu voluntad. Pero nos habla de que una persona sabia es una persona que está constantemente tratando de entender cuál es la voluntad del Señor. Eso es una actitud de vida. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Yo quiero ser sabio, Señor, y averiguar cuál es tu voluntad. Nosotros enfrentamos muchas cosas en la vida. Enfrentamos situaciones financieras, enfrentamos problemas en el matrimonio, enfrentamos situaciones con nuestros hijos. Cualquier índole de circunstancia que usted esté enfrentando, nosotros la mayoría de las veces le estamos pidiendo al Señor que nos resuelva lo que estamos enfrentando, pero muy pocas veces le pedimos que nos dé la sabiduría para ser entendidos en cuál es su voluntad. Y en este contexto, Pablo nos habla de que el ser entendido en la voluntad de Dios, lo primero que nos dice es que la voluntad de Dios es que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Porque una persona llena del Espíritu Santo va a tener ventaja. Una persona llena del Espíritu Santo va a poder enfrentar la vida de manera diferente. Una persona llena del Espíritu Santo va a ver el matrimonio diferente. Una persona llena del Espíritu Santo, cuando se le habla de sujeción, de someteros los unos a los otros, lo va a interpretar de manera diferente. Cuando te habla del diseño del matrimonio, lo vas a interpretar de manera diferente. Entonces tenemos muchas circunstancias, pero para los que estamos casados, todo lo que ocurre termina repercutiendo en el matrimonio. Todo lo que te ocurra. Si tú en lo laboral pierdes tu trabajo, va a afectar la relación matrimonial, va a afectar tu familia. Si tienes problemas financieros, va a afectar tu familia. Si tienes problemas de salud, va a afectar tu familia. Si tienes problemas de carácter, va a afectar tu familia. Todo va a tener un efecto en la familia. Entonces no es coincidencia que Pablo está diciendo sean llenos del Espíritu Santo. Nos lleva a un sometimiento mutuo para llevarnos al diseño del matrimonio. Porque establecemos la plataforma en el matrimonio que nos va a permitir estar sólidos. Por eso es que habla la Biblia y dice, habían dos casas, una que estaba sobre la roca, otra casa que estaba sobre la arena. Y sobre ambas vinieron vientos, vinieron tempestades, vinieron los ríos, pero una permaneció. Y nosotros decimos, la roca es Cristo. Si usted tiene a Cristo, usted va a prevalecer. Pero déjeme decirle que sí, la roca es Cristo, pero Cristo es la roca cuando los diseños que la roca, la roca eterna, el Creador, cuando los diseños que Él tiene para nosotros los tenemos establecidos, eso se convierte en una roca. Entonces no es suficiente confesar a Cristo. Es el principio de todo y es fundamental, es la piedra angular. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Pero no podemos pensar ni por un instante que con eso es suficiente y no ir a traer los diseños bíblicos a nuestra vida. Entonces enfrentamos muchas situaciones complicadas de toda índole porque estamos fuera de los diseños del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos sometamos los unos a los otros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que los maridos amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Esa es la voluntad de Dios.
Hay que ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Que seamos llenos del Espíritu Santo para que podamos llevar a cabo sus diseños. Entonces hablábamos la semana pasada y decíamos que el hombre es cabeza del hogar. Eso es un diseño divino. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre sea cabeza. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la mujer permita, por honrar las escrituras, que el hombre pueda ejercer su función de liderazgo como cabeza del hogar. Entonces, una casa que está establecida dentro de la voluntad de Dios entiende que hay una mujer que se sujeta a su esposo como al Señor, pero que hay un hombre que entiende que ser cabeza no es ser jefe, sino que por el contrario, ser cabeza es ser el líder. ¿Y cómo ser líder? Bueno, Pablo también nos dice que nuestra cabeza es comparada como Cristo se manifiesta como cabeza. Entonces Cristo, su forma de manifestar su liderazgo es que se entregó por la iglesia. Y así como Cristo se entregó por la iglesia, nosotros también debemos de aprender a entregarlo todo por nuestras esposas. Porque Jesús no reservó nada, lo entregó todo. ¿Cristo fue crucificado injustamente o no? Se entregó, el justo por los pecadores. Entonces piense en un momento como esposo que usted ha sentido que lo que está haciendo su esposa es injusto. ¿Qué produce cuando? Mire, una de las evidencias, la ira, el enojo, es el resultado de percibir algo que nos está aconteciendo como injusto. Cuando alguien se aira, cuando alguien se enoja, hay en su psiquis, en su mente, en su subconsciente, lo que está diciendo, lo que me están haciendo es, desde mi percepción, porque puede ser una percepción equivocada, injusto. Y como es injusto, me opongo a eso injusto y quiero hacer justicia. Pero Cristo, en los días de su carne, cuando lo acusaron, hubo momentos que cayó y pagó el precio en la cruz. Entonces, como líder, como cabeza de la casa, y ahí comienza a volarnos algunos conceptos y paradigmas que teníamos equivocados, porque creemos que el ser cabeza significa que yo tengo una autorización para imponer lo que yo considero que debe de ocurrir. Y nunca el ser cabeza es sinónimo de imponer tu criterio, ya sea de forma manipuladora, violenta, por la fuerza, por coerción. Nunca. Y por eso es que yo digo, este diseño de Dios para mí es impresionante. Aquellos que lo rechazan es porque no conocen a Dios y no han querido conocer a Dios. Pero el Señor pone la casa en una posición donde el matrimonio, más que un romance, el matrimonio es una completa sujeción del hombre y la mujer a Dios. Porque el hombre es cabeza de la mujer, pero Cristo es cabeza del hombre y Dios es cabeza de Cristo. Y entonces pone todo un diseño de liderazgo. El liderazgo de Cristo aquí en la tierra fue que se despojó de sí mismo y dejó el ser igual a Dios y se hizo semejante a los hombres. Dios en un cuerpo que lo limitaba. Era como una cárcel a la cual él mismo se llevó en esa limitación de humillación, y lo hizo por su iglesia.
Y los hombres deben de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella voluntariamente. Entonces el hombre, así como la mujer se sujeta al hombre voluntariamente, a su liderazgo voluntariamente, así el hombre se entrega a la mujer voluntariamente y la ama como Cristo, al punto de que el hombre tiene que estar listo para ser crucificado por amor. ¿Usted cuánto ama a su esposa? Esa es una pregunta muy fuerte para todos nosotros. ¿Hasta dónde llegaría tu amor por tu esposa? El extremo, dar la vida. ¿Hasta dónde llega tu amor por tu esposa? No estoy hablando de nada sexual ni erótico. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que físicamente la veas y te guste y diga, ay, la amo. ¿Cuánto amor sacrificial? Porque eso es lo que demanda el Señor de nosotros. Es un amor que está dispuesto a entregarlo todo de manera voluntaria, que no condena, como Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar lo que estaba perdido. Pero es un amor que lo hacemos porque nos estamos sometiendo al Padre. Pero hay una practicidad en este amor. Es el amor que sacrifica, pero también en el verso 28 dice que es asimismo también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Ahora, a algunas mujeres no les conviene que sus maridos las amen como aman sus cuerpos, porque a veces ni ellos mismos se aman. Pero escuche los términos que utiliza ahí, porque dice como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces sustenta y cuida. Provisión y protección. Provisión y protección. Ahora, estas dos palabras, sustenta y cuida, ambas son utilizadas cuando se trata de agricultura. En otras palabras, cuando habla de que la sustenta y la cuida, está refiriéndose a lo que hace un agricultor cuando toma una semilla y la lleva a desarrollar su potencial. Entonces, una de las responsabilidades que nosotros tenemos es generar un ambiente que podamos cultivar y ayudarle a nuestras esposas a desarrollar todo su potencial a través de nuestro sustento y de nuestro cuidado. Y esto no hace a la mujer inferior. Pero cuando hablamos de sustento, estamos hablando de alimentar, nutrir hasta llevarla a la madurez. Cuando hablamos de cuidar, estamos hablando de mantener cálido, fomentar, promover. Entonces nosotros de alguna manera necesitamos asumir una responsabilidad cuando nosotros miremos a nuestra esposa, porque es así como mira Cristo a la iglesia. Cristo sustenta a la iglesia. Él es nuestro proveedor, amén. Y usted es la iglesia de Cristo, amén. Y eso quiere decir que la mujer no trabaja. No, esos son otros asuntos. Cristo provee para la iglesia, Cristo protege a la iglesia.
Entonces nos habla de que nosotros necesitamos tomar esa actitud de ser cultivadores. Por eso cuando Dios puso a Adán en el huerto, cuando Dios lo puso ahí, Él le dio un Edén y él estaba supuesto a mantener ese Edén, a cultivar el Edén, de tal manera que cuando cultivaba el Edén se iba a ir extendiendo, porque se iba a multiplicar. Por eso le dijo: multiplícate, fructifícate y llena la tierra. Por eso es que cuando Dios lo saca al hombre del Edén, entonces él entra en un ámbito diferente. Por el contrario, lo que Dios quería es que el hombre extendiera el ámbito, y para extender el ámbito tenía que cultivar. Los animales tenían que reproducirse, las plantas tenían que reproducirse, él tenía que reproducirse. Entonces él dice: yo quiero que tú labres y guardes el huerto. Una vez más, guardar es proteger, que es una de las cosas en la cual Adán falló, en guardar el huerto. Porque entró la serpiente, y cuando entró la serpiente, entonces Adán, por el contrario a guardar el huerto, lo entregó. Por el contrario a sustentarlo, lo entregó. Entonces nos habla de que nosotros tenemos que aprender a cultivar nuestra casa. Eso es el liderazgo. ¿Qué cultivas en tu casa? Tú puedes ir a comer con tus hijos y solamente ir a comer y no cultivar nada. No hay conversaciones que edifiquen. Tú puedes mandar a tus hijos a la universidad y que se eduquen mentalmente, pero no haber cultivado los valores que necesitan, los valores de Dios, de su corazón. Podemos hacer tantas cosas sin cultivar lo que es importante. Y eso es una responsabilidad nuestra, que debemos de preguntarnos: ¿cómo yo estoy cultivando mi casa? ¿Estoy protegiendo mi casa? ¿Estoy proveyendo para mi casa? Y proveer no es dinero. Lo más barato que usted le puede dar a sus hijos es dinero. Lo voy a volver a decir: lo más barato que usted le puede dar a sus hijos es dinero. Y la mayoría de los padres creen que el dinero lo compensa todo. Y hay padres que nunca han tenido dinero y han hecho un mejor trabajo que aquellos que tienen mucha plata. Usted sabe que hicieron un estudio donde dicen que los hijos que vieron a sus padres trabajar arduamente por sacarlos adelante, aunque no lograron mucho, le tienen más respeto que a veces a los que hicieron mucho y nunca estuvieron ahí. Solo les dieron. No, cuando dice sustenta, no es proveedor. Lo peor que puede hacer un esposo es llegar al mes y decir: yo le doy, porque yo he oído a muchos hombres que hacen eso. Yo los felicito por hacer eso, pero dicen: yo no me meto en nada, yo le doy el cheque directito a mi esposa. ¿Es pecado eso? No, pero ¿crees que con eso sos un buen marido? ¿Eso te hace un buen esposo? Eso es ser proveedor. Es parte, pero hay muchas cosas más que el dinero. Y entonces nos dice que cuando nosotros amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, las tratamos como bajo más frágil, las tratamos como nuestro propio cuerpo, las sustentamos y las cuidamos, proveemos y las protegemos. Entonces hay algo que va a suceder. Dice el verso 26, dice, voy a leerlo desde el 15: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Diga conmigo: para santificarla. Ahora, esto de santificarla, ¿quién soy yo para santificarla? No,
yo la salvo a ella, yo soy el Espíritu Santo. Preste atención, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra santificadora en nosotros. El Espíritu Santo nos santifica. Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, nos salva. Entonces, ¿a qué se refiere? Si yo no la salvo y yo no hago la obra santificadora del Espíritu Santo, que es solamente un atributo de Él para con cada ser humano, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo Pablo cuando me dice que yo debo de santificarla? Cuando la amo, yo voy a producir una santificación en ella, como Cristo amó a la iglesia. Cuando la sustento como Cristo sustenta a la iglesia, cuando la cuido como Cristo cuida a la iglesia. La palabra santificarla es hacer como dedicado a Dios. En otras palabras, yo voy a colaborar con la obra del Espíritu Santo de santificación que está haciendo en mi esposa, de tal manera que yo colaboro, hago una parte de lo como alguien que trabaja a la par con el Espíritu Santo. Pero aquí es donde el diseño me gusta, porque alguien diría, bueno, entonces el hombre es superior a la mujer porque a él le toca santificarla. No, espérese, porque me gusta lo que dice 1 Corintios capítulo 7, porque en el verso 10 nos habla de que la mujer también puede santificar al marido. Por eso es que yo digo, cuando alguien no profundiza en la palabra, no va a ver el diseño de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que por eso dice el verso 21, sométanse los unos a los otros. ¿Usted cree que yo hago lo que a mí me da la gana en mi casa? ¿Usted cree que Dios quiere que yo haga lo que a mí me da la gana en mi casa? ¿O usted cree que yo no debo de rendirle cuentas a mi esposa? Yo rindo cuentas. Porque entendí que el matrimonio es interdependencia. No es la mujer dependiendo del hombre. No, yo la necesito. Por eso es que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, porque él no puede hacer las cosas solo. El que haya esposa, haya él bien. O sea que el matrimonio es bueno, siempre que esté dentro del diseño de Dios. Es interdependencia. Donde no está el diseño de Dios, lo que hay es un conflicto de quién domina a quién. Mi dinero, tu dinero, mi vida. Donde no está el diseño de Dios no se entiende interdependencia. Y por eso es que muchas mujeres han llegado a la conclusión de que hablar de los diseños de Dios es ponerla en un lugar de inferioridad. Pero no, el diseño de Dios es interdependencia. Nos necesitamos. Entonces dice, el varón debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Debe de sustentarla y debe de cuidarla con el objetivo de santificarla. Pero 1 Corintios capítulo 7, el verso 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, estas eran personas que se convertían al Señor ya casados. Les dice, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y aquí surge una pregunta, la pregunta que sale por todos lados: ¿y si mi esposo no es cristiano? ¿Y si mi esposa no es cristiana? Entonces, ¿cómo hago, pastor? ¿Tengo que sujetarme a él si él no es cristiano? ¿Debo de someterme a él si él no es cristiano? Y el esposo diciendo, ¿debo de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia si ella es una incrédula? Y Pablo está diciendo, hey, entiendan una cosa. Entiendan que los que están unidos en matrimonio, lo primero que entiendan es que no se separen. Y si se separa, dice, quédese sin casar y reconcíliese con su marido.
y que el marido no abandone a su mujer y a los demás. Yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo, ahora miren la posición de la mujer, el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y entonces usted me dice, entonces pastor, me está diciendo que el hombre la ama, la sustenta y la cuida para santificarla, y ahora aquí dice que la mujer puede santificar a su marido. Es por eso que necesitamos entender cómo funcionan los diseños de interdependencia. Porque si la mujer puede santificar al marido y el marido a la mujer, ¿quién es mejor? El incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora piensen esto: algunos creyentes estaban pensando que la mejor solución en el caso de ellos, por causa de que estaban bajo un mismo techo y no se ponían de acuerdo en cómo dirigir la casa, era separarse. Pero el Señor pone una carga sobre el creyente. Y déjeme decirle esto para que usted sepa cuál es mi postura. Siempre dentro del matrimonio va a haber alguien más maduro que el otro. En la fe. El ideal es que el líder de la casa, la cabeza de la casa es el hombre. Entonces el hombre debería de ser el que más ora, el que más conoce la palabra del Señor, el que más comprometido está con Dios. Porque para ser cabeza, ese es el nivel de responsabilidad que debo yo manifestar. Entonces lo que está diciendo Pablo en Corintios es: hay un efecto en una casa donde toda la casa es de personas incrédulas y hay un santo ahí. La santidad del que está ahí va a tener una influencia sobre el resto de tal manera que el testimonio, la vida, los frutos, el resultado, la conducta será vista. Y los estás exponiendo a tu esposo a ver algo en ti que lo puede llevar a él a ser tocado por Dios de tal manera que se convierta. Tú no eres el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te usa a ti a través de tu vida en comunión con Dios, del testimonio, de una practicidad, de no solamente ser un oidor, sino un hacedor de la palabra. Te usa el Señor para que vean un modelo de tal forma que ellos quieran. ¿Qué marido? Escuche lo que le digo. ¿Qué marido no va a querer que su mujer vaya a la iglesia si ella es una mujer sabia, de buena conducta? Es más, yo buscaría cómo incentivarla. Dale. Por eso es que hay algunas mujeres que le dicen al marido: vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Porque ellas quieren que el marido cambie, pero no cambian ellas. Es lo más triste, escúcheme lo que le digo. Porque si usted está ahí, salga de ahí. ¿Sabe qué es lo más triste? Que una mujer quiera que su marido venga a la iglesia para que él cambie y no entiende los cambios que ella tiene que hacer. Porque a veces el marido viene y el marido entra en un proceso donde el Espíritu Santo sopla sobre él y el marido quiere cambiar. Pero como la mujer no entendió cambios, cuando él quiso cambiar y ella no cambió, llegó un momento que él dijo: me voy a la calle de en medio. Y se fue a la calle de en medio. Ahora viene la mujer: nunca cambiaste.
le diste testimonio. Tú lo trajiste y nunca le diste testimonio. Y estabas aquí para manipularlo a él, y estabas queriendo usar la iglesia para manipularlo a él, pero nunca tuviste la intención de cambiar. Y perdiste la oportunidad de santificar a tu marido. Y a veces solo tenemos una oportunidad. Pero eso también para el hombre. El creyente da un testimonio que hará que la mujer diga: hey, este tipo está cambiando. Yo no le creía, pero está cambiando. Y a ella le gusta. Entonces dice: yo quiero participar. Entonces hay una mutua santificación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la casa se ve bendecida por aquel que está caminando con Dios, aunque en toda la casa seas el único creyente. Hay una bendición que tú cargas que baña a tu cónyuge, ya sea de la mujer al hombre o del hombre a la mujer, porque tú eres santo. Y hay una influencia de bendición. Entonces, en ese sentido, la santificación, cuando le está diciendo al hombre para santificarla, está vista desde dos puntos. Una, nunca liderar a tu esposa al pecado. Varón, nunca lideres a tu esposa al pecado. ¿Sabe cuál es la única forma que una mujer no debe sujetarse a su marido? Porque aquí lo deja claro Pablo, que la sujeción no es solo a los creyentes, sino a los no creyentes, pero es en todo aquello que no contradiga la palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, lo que te estoy diciendo es que una mujer se sujeta a su marido solamente sí, y solamente sí el marido no le está pidiendo nada que la palabra de Dios lo llame pecado. Ninguna mujer debe de sujetarse a una petición de su marido que sea pecaminosa. Entonces, cuando habla de que el marido santifica a su esposa, lo que está diciendo es que como cabeza nunca la lideres al pecado, nunca la lleves al pecado, nunca le pidas que participe de algo pecaminoso, nunca la induzcas a pecar, nunca propicies el ambiente en el cual ella vaya a caer en pecado. ¿Sabe que yo he conocido a parejas que tristemente el marido tomaba licor, introdujo a la mujer a tomar licor y después ella se volvió alcohólica y cayó en lo más bajo y la terminó dejando, y él nunca reconoce que la condición de ella fue porque él la introdujo en eso? Santificar a la esposa, una de las cosas con que tiene que ver es que como esposo yo no voy a llevar a mi esposa a nada que tenga que ver con pecado. Muchas mujeres, y no justifica, cayeron en adulterio porque su esposo llevó el adulterio a la casa. El lecho matrimonial tiene que ser sin mancilla. Cuando el hombre anda con muchas mujeres, hay algo que está pasando en él espiritualmente, que cuando está con su esposa puede traer el adulterio a la casa. Y mujeres que eran muy rectas, muy pulcras, que se casaron con hombres que terminaron cayendo en cosas que jamás imaginamos. Cuando hablamos de santificarla, es nosotros cerciorarnos que tenemos todas las puertas cerradas para que nuestro matrimonio tenga un ámbito de santidad. No introduzcan la inmoralidad a la casa. Pero número 2, santidad también significa liderarla a la justicia de Dios por la palabra. En el libro de Juan, capítulo 17, verso 19,
dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entendiendo este versículo, habla del compromiso de Cristo, de ser un modelo de santidad para todos nosotros, para toda la iglesia, y el varón en la casa adquiere un compromiso delante de Dios de apartarse para el uso exclusivo de Dios, de ser santo, de modelar un camino de santidad, una vida que exalta al Señor en todo, que se entrena en la palabra del Señor, que estudia la palabra, que es el que motiva que nos congreguemos en la iglesia, que es el que motiva establecer el altar familiar en la casa, que es el que motiva que oren como familia, que es el que lo escuchan. Y cuando usted estaba hablando del profeta Daniel, el profeta Daniel 3 veces al día oraba y lo escuchaban orar. Asimismo, cuando un líder, un cabeza de hogar, se encierra en su cuarto y empieza a clamar al Señor, los hijos lo escuchan, la esposa lo escucha, y ellos dicen: está orando mi papá, está orando mi esposo, y sabe que es un momento especial, que algo está bajando del cielo y que está trayendo un ambiente de santidad a la casa. Pero al mismo tiempo, trayendo ese ambiente, hay claridad de lo que le agrada a Dios y no le agrada a Dios. Y ese compromiso con apartarme para Dios, ese compromiso de santidad, genera todo un ambiente que bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, pero sobre todo me lleva a llevar al Señor, a ponerle al Señor a mi familia, a presentársela a mi familia desde un acto de santidad mío. Cuando escuchamos sobre el diseño de Dios para el esposo, nos damos cuenta que lo que debemos hacer es amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero es un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a darlo todo sin esperar nada a cambio. Y al revisar lo que acontece en el día a día, las cosas que vemos en las personas en los trabajos, cómo el sistema del mundo se mueve, y recordando cómo yo me comportaba, me doy cuenta que es posible que como hombres estamos en las instituciones laborales y estamos haciendo lo mejor. Estamos dispuestos a dar la mía extra, ese sacrificio, para que nos vean bien, para que tengamos una promoción. Pero al llegar a la casa, nuestra expectativa es diferente, nuestro comportamiento es diferente, porque estamos con una demanda. Queremos que nos atiendan, queremos que nos sirvan, queremos que se comporten de la forma que yo quiero. Y no hay nada que estemos dispuestos a dar. Pero hoy damos gracias al Señor que nos está mostrando el diseño correcto. Un diseño donde acabamos de compartir de esa santificación, donde Cristo nos modela. Y al ver ese modelo, lo que nos permite es entender de una mejor forma los pasos que debemos de dar. Aunque sabemos que Cristo era 100% hombre, 100% Dios, pero Él es nuestro modelo, Él es nuestra meta, en Él deben de estar puestos nuestros ojos y creer que todo eso que vamos a hacer nos va a bendecir a nosotros, pero también va a bendecir nuestro matrimonio y nuestras generaciones. Nosotros vemos cómo Pablo hace una analogía entre Cristo y la iglesia, entre el esposo y la esposa, entre la cabeza y el cuerpo. Todos estos descripciones y esta analogía que Pablo está haciendo lo habla que ambos están perfectamente unidos, que no hay separación, que uno del otro son dependientes y vitales. Y esta unidad en la que habla Pablo inicia en Efesios 1 diciendo que andemos en amor. El fundamento de esta unidad está basado en el amor. Entonces, cuando el Señor ve en ella o ve en su iglesia algo que se ha creado, que no es el diseño que Él desea para ella, yo miraba cómo el Señor decía que Él venía a quitar esos pensamientos de la esposa, esos conceptos de la esposa. Y rápidamente se me vino a mí Hebreos 10:16, que dice que este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y yo miraba cómo el Señor venía
sobre su esposa, la iglesia, y quitaba todos esos pensamientos, todos esos conceptos, y ponía sus leyes y sus pensamientos y sus palabras en la mente. Él mismo las escribía. ¿Cuántos de nosotros podemos pensar, y aquí es donde quiero llevar a reflexionar, nosotras como esposa, frente a nuestros esposos, cuando nosotros hemos creado conceptos errados que son los que Dios nunca deseó que se establecieran en nuestro corazón? Y vemos el ejemplo de Eva. Eva fue tentada por Satanás, fue engañada. Hay un concepto que Satanás puso y tergiversó la palabra en Génesis 2, y vemos cómo ella es seducida y llevada al engaño de Satanás. Porque ella le dice: con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol. Cuando Dios sí le había dicho que podía comer de todos los árboles. Entonces vemos también en Génesis 2 cómo Dios prepara un huerto donde todo era delicioso para comer. Ella toma de algo que ella ya tenía en el Edén. Ella fue engañada a algo que Satanás le plantea como mejor. ¿Cuántos en esta tierra, nosotros como iglesia, la esposa de Cristo, somos engañados con formas que Dios no diseñó, y ese antidiseño, somos llevados a ese antidiseño que causa la destrucción? Y Dios desea que su iglesia entienda y ande con sabiduría, dice Efesios, y no con insensatez. Y insensatez tiene que ver con la falta de juicio y de prudencia en lo que hacemos. Entonces vemos que esta relación de amor, esta relación de bienestar mutuo, porque cuando Adán y Eva entienden, o cuando el hombre y la mujer entienden que si se someten a Dios en el temor al Señor, hay un beneficio mutuo dentro del diseño de Dios. Pero cuando nosotros nos salimos y nos dejamos engañar por estratagemas, artimañas del error, es cuando nosotros vamos a la destrucción. Y algunas parejas, algunas personas, hijos, estaba pensando y sentía que estarán pensando: bueno, esto tiene que ver con los matrimonios. Déjeme decir algo, esto tiene que ver más que con el matrimonio, más tiene que ver con el hogar, en ese huerto, en ese diseño que Dios quiere que la iglesia esté. ¿Y por qué? Porque cuando se establecen los diseños de Dios dentro de un hogar, entonces se prepara la plataforma correcta para que el hombre haga dentro del hogar su buena administración, para que la mujer encuentre la plenitud en el matrimonio, en su propio diseño, en su propio propósito, en la ayuda idónea que Dios creó para esa administración. Y los hijos reciben la de recompensa, porque dentro de la casa, cuando se establecen estos órdenes divinos, los hijos ven a un liderazgo, los hijos ven una sola disciplina, los hijos ven una sola palabra, los hijos ven un orden, no hay confusión. Entonces todos dentro del hogar recibimos la bendición y el diseño de Dios. Ambos dentro del hogar reciben los beneficios. ¿Y quién no quiere recibir los beneficios? Alguien que no está siendo sabio. Por eso Pablo dice: no seamos insensatos. Así es que hoy yo quiero finalizar expresándoles que pensemos y meditemos. Soy alguien que tiene conceptos. El Señor ve en mí como esa esposa que tiene conceptos que necesitan ser quitados. ¿Qué conceptos en mí están que son completamente errados al diseño de Dios? ¿Cuánto en mí hay? Porque lo que Dios desea es que seamos santificados, que la esposa sea santificada por la palabra. ¿Cuánto de mí hay de resistencia a esa santificación? La santificación tiene que ver con la pureza, no tiene que ver con el lavamiento solo mental o intelectual. Va más allá, es más profundo. Es que nosotros entendamos en nuestro espíritu
que el Espíritu de Dios desea morar en nosotros y necesitamos la plenitud de Cristo para entender la revelación de este ministerio. Entonces, de esta forma, yo quiero que usted allí desde su casa, los que estamos aquí, podamos cerrar nuestros ojos y decir: Señor, escudriña en mí si hay conceptos, si hay formas que necesitan ser cambiadas. En el nombre de Jesús, yo abro mi corazón, dispongo mi mente, mis pensamientos a tu perfecta voluntad. Sé que en ella hay vida y hay bendición en el nombre de Cristo Jesús.